Desde que Dreams Incorporated y Seek anunciaron Chris Tales, he estado tratando de poner en orden mis ideas respecto de este juego, y a pesar de mis propios desacuerdos internos, después de terminarlo sí que he llegado a una conclusión bastante sólida. Chris Tales es uno de los videojuegos más vibrantes y llamativos que he visto, y al mismo tiempo es uno de los RPGs más clásicos que he jugado en mucho tiempo, para bien y para mal. ¿Pero cuánto pesa cada una de estas partes? Pues esto es lo que intentaré responder en este vídeo. Nuestro viaje empieza en el reino de Narim, donde una chica llamada Crisbel adquiere la capacidad de ver el pasado y el futuro de todo lo que le rodea al entrar en la enigmática Catedral de la Dama. Esto dará inicio a su misión de recorrer el mundo en busca de las otras catedrales ancestrales que le permitirán desarrollar su cronomagia para enfrentarse a la Emperatriz del Tiempo, que planea conquistarlo todo. Es una trama sumamente inspirada en los JRPGs de los 90 y a pesar de tratar conceptos interesantes, me ha parecido bastante tópica, incluyendo giros de guión un tanto previsibles, pero destacando en su ambientación y sobre todo en sus protagonistas, donde los diálogos entre ellos y su desarrollo personal me han hecho preocuparme mucho más que por la historia en sí. Y ya que hablamos de la trama modelada a partir de los grandes RPGs japoneses, era de esperar que su jugabilidad fuera muy similar, y así es. El juego se divide en dos tipos de zonas, las ciudades y las mazmorras. Las ciudades son los emplazamientos donde más avanza la trama del juego, marcando cada una un capítulo en la vida de Crisbel y sus amigos, debiendo solucionar ciertos problemas internos para encontrar cada catedral y proseguir su camino. Asimismo, encontraremos aquí a la mayoría de NPCs, tiendas y misiones secundarias. Las mazmorras, en cambio, son pequeños laberintos con combates aleatorios que visitaremos para solucionar las misiones principales, además de recoger objetos, subir nivel y resolver algún que otro puzzle para avanzar. Los combates se desarrollan por turnos con un esquema muy clásico. Controlamos a Crisbel junto a dos personajes de nuestro grupo que enfrentan a varios enemigos según una barra que ordena las acciones por nuestro stat de velocidad y pudiendo presionar el botón en el momento justo para aumentar el daño de nuestros ataques o reducir el de los enemigos. En este sentido, cada personaje está muy bien diferenciado de los demás en su forma de jugar, incluyendo a la propia Crisbel, que cuenta con magias de apoyo muy útiles y cualidades propias como el enviar a los enemigos al pasado o al futuro, con distintos efectos que podemos aprovechar, pudiendo por ejemplo envenenar a un enemigo y mandarlo al futuro para que reciba todo el daño del veneno en un solo turno, o usar movimientos que varían su efecto con el estado temporal de su objetivo. Sin embargo, también aquí es donde tengo la mayor parte de mis problemas con el juego, ya que esta estructura inamovible de ciudades, mazmorras y combates hace que el juego no sea solo lineal, sino que bastante repetitivo, ya sea por la poca variedad y reutilización de enemigos, la tardía aparición de nuevos personajes jugables o la interrupción constante de la exploración por las peleas aleatorias, que además cuentan con una dificultad muy asequible salvando los últimos jefes, reduciendo mucho la necesidad de grindear, pero también relegando la estrategia con las mecánicas del tiempo solo a momentos puntuales. Además de esto, he de decir que los añadidos que normalmente darían variedad a este ciclo jugable no están a la altura, ya que las misiones secundarias solo consisten en encontrar objetos o personajes perdidos por medio de nuestros poderes temporales. Los puzzles son muy sencillos y no hacen una gran diferencia entre las mazmorras que nos toca visitar, y la personalización de nuestro grupo tampoco es la gran cosa, sobre todo porque las piezas de equipo son escasas y muy caras, al menos hasta que hayamos avanzado bastante en una aventura que, por cierto, puede durarnos unas 25 horas para acabar con ella y cerca de 30 con todas las misiones, lo que desbloquea ciertos detalles curiosos, así como un final extendido.
Gráficamente el juego luce realmente bien en la mayoría de entornos, con unos personajes muy bien diseñados y animados, y con la mayoría de escenarios caracterizados de manera muy colorista y minuciosa, destacando las ciudades con varios planos a medida que avanzamos por ellas, dando la sensación de ser libros de papel desplegado que además reflejan variadas locaciones reales de Colombia y animándonos a explorarlas. Sin embargo, también tengo quejas en este apartado, ya que hay detalles que no hacen honor al resultado, sobre todo las transiciones al entrar en combate y las animaciones narrativas con el motor del juego, que parecen hechas con prisas y quitan mucha emoción y drama a ciertas situaciones, a diferencia de las cinemáticas que sí son sorprendentes, a pesar de su corta duración. La música mantiene un tono épico y coral, resonando bien con el tono dramático y la ambientación religiosa de la narrativa, siendo de gran calidad, aunque algo escasa en variedad de temas. En cambio, el doblaje en inglés es más que notable, estando presente en casi todos los diálogos del juego y dando personalidad y peso a un mismo personaje en distintas situaciones, siendo una de las principales razones para encariñarme con ellos. Los textos están en castellano y aunque mantienen un buen nivel general, los pocos errores que tienen han sido relevantes en el mal sentido, dándome información errónea en más de una misión. Cris Tales, como ya he dicho, es uno de los videojuegos recientes que más me han entrado por los ojos, pero después de la primera impresión, es un RPG tan encorsetado a ciertas tradiciones de su género que llega a ser simplista o hasta plano a comparación de muchos de ellos. Creo que como una primera aproximación a este tipo de videojuegos puede funcionar mejor, debido a su accesibilidad, atractivo visual y las sensaciones que consiguen dar sus personajes. Sin embargo, los más fans del rol japonés, o los más impacientes, podrían terminar descartándolo debido a sus carencias en aspectos clave para esta clase de experiencias. Su conclusión también deja bastante abierta la posibilidad de una secuela, y si llega a hacerse realidad, espero que sus creadores se centren más en explotar las evidentes fortalezas de su obra, en vez de vivir a la sombra de sus numerosos referentes.